Bueno, finalmente hoy el Congreso de la Nación Voto. confirmó el veto a la reforma jubilatoria que había ya firmado el presidente Javier Milei, pero necesitaba la aprobación del Congreso de la Nación, cuestión que se dio en el día de hoy y muchos se preguntan, o los jubilados, si estamos ¿Cómo hablando va a de quedar la ellos, situación de cómo ellos queda la ahora, situación no? de ellos, cómo hacer el aumento de ahora en más, o si es un aumento que es como se venía dando o va a tener algunas modificaciones, en fin, hay algunas dudas en ese sentido, por eso ya estamos en comunicación con la doctora Silvia Zarza, para que nos explique un poco acerca de estas cuestiones, especialista en temas jubilatorios y demás. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Liliana y Miguel la saludamos de Norte Grande y Somos Uno. ¿Cómo anda? Bueno, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. buenas Encantada noches. de estar con ustedes. Igualmente, doctora. Bueno, coméntenos, doctora, ¿qué va a pasar con el sueldo de los jubilados y pensionados nacionales? Porque, bueno, hay muchas dudas en ese sentido luego de la confirmación del veto del presidente. Sí, efectivamente, no es una buena noticia, no es un buen día, porque la verdad que esperábamos otra cosa, pero para despejar un poco las dudas, en cuanto a la situación de los jubilados, esto va a quedar igual como se venía dando. Es decir, los aumentos por movilidad jubilatoria se van a producir mes a mes de acuerdo al índice de precios al consumidor conocidos desde los últimos 60 días. Por ejemplo, en septiembre el aumento sería de un 4% sobre la base mínima, ¿no es cierto? ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué estábamos con tanta expectativa respecto de esta ley que había sido creada por el Congreso de la Nación? Porque el Congreso de la Nación había propuesto una recomposición de esa base mínima con un aumento de un 8% por única vez, porque en el mes de enero la inflación que tuvimos superó el 20%. Claro. Jubilados desde la mínima en adelante tuvieron allá por marzo una recomposición de un 12% y era necesario este 8% que proponía el Congreso para poder de alguna manera alcanzar o, sí, alcanzar, si digo bien, esa disparada inflacionaria de enero, llegar al menos a una recomposición de un 20%. Eso no se dio, no se va a dar con el veto del Poder Ejecutivo y ahora con la confirmación de la Cámara de Diputados queda definitivamente desterrado este sistema. De manera tal que a partir de ahora, como se venía dando, la movilidad solo va a ser mensual por índice de precio al consumidor sobre la base mínima y en la medida que el Poder Ejecutivo disponga, se irán dando los bonos como se venía dando hasta ahora. Exactamente, doctora. Usted decía que era por única vez este 8%, que fue el proyecto aprobado en su momento hace pocos días, que fue vetado por el presidente. Uno, sin ser contador, ni abogado, ni nada por el estilo, uno cree que no iba a tener tanta repercusión en la caja del Estado, teniendo en cuenta que el principal argumento del presidente Milei es que el tema de mantener el equilibrio fiscal. ¿Usted qué opina? Bueno, casualmente yo, para que por ahí entendamos, todas las personas puedan entender, siempre digo, Ujú. el presidente desde antes de asumir inclusive y asumiendo el poder ejecutivo, él menciona una frase que dice no hay plata. Entonces yo pienso que en nuestra economía, en la economía familiar, cuando uno dice no hay plata en la casa, ¿qué es lo que hace? Empieza a ajustar y ajusta las cosas que por ahí no son tan esenciales. Claro. Yo creo que es por ahí, ¿no? Tratar de evitar un mayor sufrimiento, desgaste en la gente mayor, en los adultos mayores, porque a ver, si por ahí a un joven le ajustan los ingresos y demás, por ahí puede conseguir, tiene la energía, digo yo, de conseguir otro trabajo, otra fuente de ingresos. El adulto mayor no siempre tiene esa posibilidad y de hecho que lo viene haciendo, ¿no? En la mayoría de los casos de jubilaciones mínimas, no nos olvidemos que en Argentina hay alrededor de 5 millones de personas
de jubilados que cobran una jubilación mínima. Entonces, muchos jubilados tienen hoy incluso que acudir a otras fuentes de ingreso para poder cubrir sus gastos mínimos. Bueno, a los jóvenes por ahí podría facilitárseles eso, pero no siempre a los jubilados, a los adultos mayores, le podemos exigir que salgan a trabajar para poder cubrir con sus medicamentos y con sus servicios que hoy por hoy son impagables. Exactamente, doctora, usted que es especialista en temas previsionales, ¿no cree que es un poco injusto que los que cobran el mínimo, que está muy bien en ese sentido, tengan un bono y aquellos que cobran un poquito más del mínimo no reciban quizás el mismo trato? Por supuesto que es injusto, por supuesto que nosotros no quisiéramos vivir esa o contar esa historia Ujú. en nuestro país. El tema es que, y precisamente porque el pago de bonos es tremendamente discrecional y a veces se paga, y como usted bien lo dice, hay personas que superan una mínima por 5.000 pesos y ya no Exactamente. tienen derecho a un bono de 70.000 pesos. Por eso hace muchos años que venimos trabajando con distintas organizaciones en nuestra provincia, en Corrientes, en la Ujú. región, incluso con organizaciones como el Sindicato de Ama de Casa, tratando de lograr un sistema jubilatorio que sea justo, que sea razonable, que sea sustentable y que sobre todas las cosas cumpla con el requisito de la Constitución Nacional que dice que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos una jubilación digna. ¿Qué es una jubilación digna? Que toda la gente pueda cubrir cuanto menos con las necesidades básicas: comida, salud, vivienda, incluso la parte de recreación. Exactamente, y los jubilados están muy lejos de eso, doctora, con estos sueldos. Están muy lejos porque estamos hablando de una mínima Ujú. de hoy de 220.000 pesos, Claro, más el bono, no claro. llega a 300.000 pesos. Y sabe que hay medicamentos, se desreguló todo, los medicamentos, los precios de medicamentos dispararon. Hay medicamentos para la presión arterial, que es una enfermedad muy común en los Sí, sí. adultos mayores, que superan los 200.000 pesos. En un medicamento se va el sueldo mínimo de un jubilado. Exactamente, doctora. Le hago una última consulta, por lo menos de mi parte. Seguramente usted debe tener datos. ¿Hay muchas diferencias entre los que cobran los jubilados nacionales y los jubilados provinciales, por ejemplo, Chaco o Corrientes, en cuanto a sueldos? No, no hay mucha Ujú. diferencia, porque incluso en el caso de Corrientes, por ejemplo, el jubilado provincial también tiene bonos, Claro. que de alguna manera trata no sé, de equilibrar un poco y de hacer que entre a ese bolsillo unos pesos más. Yo creo que sinceramente y haciendo un gran esfuerzo es posible una reforma al sistema previsional. Ya no estamos hablando de cuando se crea el sistema previsional argentino, que fue uno de los mejores, que fue uno de los más avanzados, basado en el principio de solidaridad. Hoy estamos hablando de economías muy complejas, pero yo creo que hay que hacer el esfuerzo antes de seguir con este tipo de situaciones en las que se crea la incertidumbre que el jubilado no necesita. Al contrario, el jubilado necesita tener certidumbre y saber qué va a pasar dentro de 30 días cuando va a cobrar su jubilación. Eso es a lo que estamos Claro. obligados, y sobre todas las cosas, la clase política y la clase gobernante. Ojalá que en algún momento algún gobierno tenga una mirada especial por nuestros queridos jubilados, doctora. Muchas gracias, Total. ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias, gracias doctora, es muy amable y ha sido un gusto hablar con usted. Bueno, la doctora Silvia Zarza, especialista en temas previsionales, hablando acerca de este veto del Congreso de la Nación, o esta ratificación del veto al que había firmado el presidente Javier Milei, que había dispuesto en cuanto a la reforma jubilatoria, la movilidad jubilatoria de los sueldos, es decir, que los sueldos se van a seguir moviendo de acuerdo al índice de precios al consumidor y no con un 8% por única vez, tal cual había aprobado el Congreso hace unos días atrás.